Este tip está dirigido para todas aquellas que recién comienzan con este arte de crochet. Cuando yo empecé a tejer, se me presentaba la dificultad de elegir qué hilo usar, con qué aguja tejerlo. Entonces me explicaron que lo importante es tener en cuenta el hilo que vamos a utilizar con su respectiva aguja. Entonces, si yo tengo, le voy a mostrar este hilo se le llama trapillo y en otras partes le dicen totora. Generalmente se utiliza para tejer alfombras, algunas también tejen carteras, en fin, canastos. Pero ¿qué pasa? Para utilizar este hilo, observen el grosor, tenemos que elegir la aguja adecuada. Entonces, lógicamente, no podemos tejer este hilo con una aguja finita como esta, porque no la engancha, no entra. Entonces buscamos una aguja que tenga la cabecita, el gancho más grande para que pueda entrar el hilo. ¿Ven? Entra perfectamente. Lógicamente, si ustedes lo quieren un poquitito más apretado, pueden probar con una aguja de otra medida más pequeña, un poquito más pequeña. Recuerden que siempre tiene que entrar dentro del gancho, de la cabecita de la aguja. Ahora vamos a ver otro tipo de hilo. Por ejemplo, este hilo es lana. Se le dice lana acrílica. Yo les diría que en este caso, para que las que recién comienzan a tejer, no lo utilicen cuando recién empiezan. ¿Por qué? Porque este hilo se abre. ¿Ven? Se abren las hebras. Entonces, para que recién comienzan, cuando van a tejer, se les engancha entre las hebras, ¿ven? Pero para esta lana vamos a utilizar, suponer que la queremos usar para algún proyecto, vamos a utilizar una aguja, por ejemplo, les voy a mostrar con este ganchito. ¿Ven? Que la lana calza perfectamente dentro del gancho. Ahora vamos a mostrarles otra lana. Esta se llama hilo perlé. Esta lana perlé, algunos dicen lana, otros le dicen hilo, yo le voy a decir lana perlé. Es una lana que está bastante bien trenzada. Generalmente se utiliza para hacer ropa de bebé porque es suavecita y no tiene mucha pelusa. Entonces, para esta lana vamos a utilizar una aguja más chiquita porque es más finita que las anteriores que les mostré. Calza perfectamente. Otro hilo o lana. En este caso es una lana bien finita. Esta lana finita también se utiliza mucho para la ropa para bebé. Esta finita también la pueden utilizar con esta aguja. ¿Ven? Calza perfectamente la lana. Ahora vamos al macramé. El macramé se utiliza para tejer carpetas, manteles, para tejidos finos. Es decir, que para esto que es tan finito, vamos a utilizar esta hojita finita, que en este caso es un número 0. Pero eso varía
depende de las agujas, depende del comercio, depende de la empresa. Por lo tanto, yo diría que ustedes siempre, cuando van a comprar una aguja, se fijen en que les calce perfectamente en el ganchito. ¿Ven? Este hilo así, ¿ven? Macramé, se utiliza para hacer este tipo de carpetitas. ¿Ven? Quedan muy bonitas. Inclusive podemos hacer hasta cortinas con este hilo. Ahora les voy a mostrar las diferencias que hay con respecto a los hilos, cómo cambia las medidas. Este punto, por ejemplo, está tejido con una lana semigorda y tejido con una aguja número 3. Como verán, la diferencia con este hilo se va a notar mucho más. ¿Por qué? Porque el hilo es más finito. Este hilo en particular es un hilo como sedificado, durito. Generalmente se utiliza mucho para hacer carteras por la dureza o zapatos. Se utiliza mucho para eso. Acá tenemos, les voy a mostrar otra carpetita más. Esto también es macramé. El macramé también lo podemos conseguir de varios colores y queda realmente un tejido muy fino. Tengan en cuenta siempre un consejo para todas aquellas que recién comienzan a tejer, que antes de emprender un proyecto hagan siempre la muestra. ¿Por qué? Porque todo va a depender de, además, la aguja y el hilo que elijamos, de cómo tejemos cada uno. Si tensionamos más el tejido, si somos más flojitas para tejer, entonces lógicamente siempre nos va a dar distintas medidas. Así que hagan siempre una muestra, aunque sea de 10 por 10, y con 1 centímetro midan cuántos puntos les ocupó ese motivo o ese punto que quieren utilizar. Espero que todo este tip les haya sido de utilidad y que comiencen a tejer en este hermoso arte que es el crochet.